Así que bueno, vamos a ir a la palabra de Dios, ¿le parece? Amén. Si hay alguien que tenga sueño, dígame. Ay. Uno cayó. Uno cayó. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que usted vaya conmigo, por favor, a Hechos 3, versículos 1 y 2. Y luego yo le voy a ir a usted indicando allí por dónde nos vamos a ir en el texto, en el texto bíblico. Pero yo probablemente voy a leer varias referencias, hermano, pero usted quisiera que se quede por favor ahí en ese texto. Y dice así la palabra: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, porque ella llega siempre a tiempo a nuestra vida. Y ahora, Señor, yo creo que a tiempo tú vas a impartir esta palabra a cada uno de nosotros y repartirás de acuerdo a la necesidad de cada uno. Tu palabra dice que no vuelve vacía, sino que hará aquello para lo que fue enviada, y será prosperada en eso que tú le enviaste. Yo lo creo, Señor, y sé que mis hermanos lo creen conmigo, que tú harás algo en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra mente esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hay una palabra muy, digamos, utilizada dentro del ambiente cristiano en las iglesias, y es la palabra avivamiento. Y es como algo muy normal en nosotros, que cuando alguien pregunta quién desea un avivamiento, automáticamente decimos todos amén. Yo viví una experiencia hace unos años que me llevó a encontrar algo que me sorprendió aquí en la palabra. Me invitaron a predicar a una vigilia, y yo recuerdo que, yo en mi agenda tenía tiempo, y yo le dije al pastor, claro que sí. Y me dijo el pastor: hermano, queremos que usted predique acerca de el avivamiento. Y me dijo el pastor: esa noche, varón, me dijo, queremos que todo el mundo aquí salga hablando en lenguas. Y entonces yo sentí como que me pusieron, hermano, un saco de cemento, ¿verdad?, en los hombros. Y yo me fui para mi casa, recuerdo, y sentía una presión. Entonces yo me acuerdo que yo dije, número uno, ¿por qué podemos nosotros simplemente decir que un culto o una actividad que nosotros vamos a desarrollar tiene que suceder lo que nosotros queremos que suceda? Y yo me sentía muy comprometido, porque yo no era, al menos yo, no era alguien que iba a pasar a predicar y que alguna vez yo haya dicho: levanten las manos y hablen en lenguas todo el mundo. Si alguno Dios lo ha usado para eso, gloria a Dios, a mí no. Así que no sabía qué hacer. Yo sentía esa presión, y allá a los días me volvió a escribir: varón, estamos orando por ese avivamiento, me puso. Y yo decía: Señor, ¿y yo cómo hago para que hablen en lenguas toda la gente? Entonces me puse a leer, hermanos, y el Señor me llevó al libro de Joel. Y en el libro de Joel yo me encuentro con aquel texto tan conocido por todos nosotros. Es Joel 2:28. Yo estoy seguro que muchos de ustedes saben qué dice, porque la palabra ahí dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así dice el texto: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces inmediatamente vino a mí la duda: pero ¿después de qué? Siempre le ponemos atención al derramamiento del Espíritu Santo, porque eso nos gusta, nos atrae. Pero el texto no comienza diciendo derramaré de mi espíritu, comienza diciendo: después de esto derramaré de mi espíritu. Significa que antes del versículo 28 hay más textos atrás que deberíamos de estudiar. Deberíamos de conocer a qué se refiere el Señor cuando dice después de eso. Significa, no vendrá solo por así, sino que hay algo primero que sucede antes del avivamiento.
hay algo que sucede antes del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces yo decía, ¿por qué pensamos que simplemente porque le ponemos un título a la vigilia, por qué pensamos que tiene que suceder lo que nosotros queremos que suceda? Y cuando leí el texto, yo le invito a que usted por favor en su casa vaya a leer el libro de Joel. Es algo maravilloso. Pero cuando yo lo leí me di cuenta de que no estamos muy equivocados. De hecho, curiosamente, la palabra avivamiento, de la que tanto hablamos nosotros, no la encontramos en la Biblia, más que simplemente cuando Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, por la imposición de mis manos. Pero cuando Pablo le dijo eso a Timoteo, deberíamos de conocer qué le pasaba a Timoteo. Había un problema con Timoteo. A Timoteo se le estaba, hermano, desgastando la fe. Y Timoteo estaba en un momento muy complicado en su vida. Era un joven, tenía muchas luchas. Había un apagón aparentemente en el discípulo de Pablo. A causa de que había un apagón espiritual, viene Pablo y le dice, avívalo de nuevo. ¿Qué significa entonces un avivamiento? Un avivamiento, hermanos, no es algo por lo que nosotros deberíamos de estar orando constantemente. Porque un avivamiento significa que yo me estoy apagando y yo necesito ser avivado otra vez. ¿Sí me entiende? Entonces vivir en un círculo vicioso en el que yo me apago, ahora quiero un avivamiento, me vuelvo a apagar, otro avivamiento, me vuelvo a apagar, otro avivamiento. Entonces el avivamiento realmente no es lo que nosotros pensamos que es. Relacionamos el avivamiento con el hablar en lenguas, con una liturgia, con muchas cosas que podamos hacer en la iglesia, mas sin embargo no es eso avivamiento. Entonces al estudiar la palabra y darnos cuenta de que antes de esa gloria de Dios o del derramamiento del Espíritu Santo hay algo antes de eso, significa que el avivamiento no debería de ser algo que estemos buscando constantemente, porque automáticamente, implícitamente estamos aceptando que se ha apagado el fuego. Ese fuego debería de estar encendido siempre. Yo escribí por acá un concepto acerca de avivamiento. Un avivamiento es un estado espiritual vivo, constante y ardiente por la persona de Cristo. Un avivamiento es un estado espiritual. Escuche, es un estado espiritual vivo, constante y ardiente por la persona de Cristo. Significa que no es el estar pidiendo constantemente que me enciendan el fuego, porque todo estoy diciendo que el fuego se me volvió a apagar y no debería de apagarse. Todos tenemos altibajos. Elías se metió en una cueva y se quería morir. Todos tenemos altibajos. Pero escúcheme, ese fuego ahí estaba. Bastó con que Dios dijera, ¿qué haces aquí? Levántate y anda, sigue, come y anda, que largo camino te resta. Todos tenemos altibajos. Pero mucha gente está tan obsesionada con estar clamando por un avivamiento, en lugar quizá de voy a usar la palabra obsesionada, pero de estar obsesionada por mantener vivo ese fuego constantemente. Y yo quiero llevarlo hoy, hermano, a un texto que nos da una respuesta del por qué viene ese apagón espiritual a la vida de mucha gente. ¿Y por qué es que constantemente estamos preocupados por ese avivamiento? En el texto que acabamos de leer, nos encontramos acá con un hombre, dice que era un hombre cojo de nacimiento, pero en el versículo 1 nos comienza a poner en contexto. En este relato participan dos apóstoles, Pedro y Juan, y también dice que ellos iban juntos a la hora de la oración, más o menos a las 3 de la tarde. Ellos subían al templo a orar, donde subía mucha gente con ellos. Pero cuando ellos subían a orar, también había un hombre, que es el personaje central del relato, que dice que a él era traído un hombre cojo de nacimiento. Era traído, dice, un hombre cojo de nacimiento.
Él tenía un problema en su vida, él no podía caminar bien, así nació, tenía toda su vida así, y pues esa condición así, ahí estaba, él ya se había acostumbrado a vivir en esa condición. Y si quisiéramos hacer una aplicación de esto, hermano, aunque en el caso de él, en cuanto a su estado de salud, era algo de lo cual no tenía control porque él nació así, pero sin embargo, hay gente también en la iglesia, viéndolo desde un aspecto espiritual, que tiene toda la vida en una misma condición que no cambia. Hay mucha gente en la iglesia que tiene toda la vida con una condición que no cambia, no mejora. No hay una transformación por alguna curiosa razón. Eso le sucedía a este hombre, pero repito, él no tenía pues nada que ver en el asunto porque él había nacido así. Ahora, la iglesia, queridos hermanos, es un lugar para crecer. A la iglesia no solamente venimos a recibir a Cristo. Aquellos que vienen por primera vez, Dios quiere que usted dé el paso de entregarle su corazón a Él, de abrir el corazón para que Jesús entre y tome el control. Él, cuando digo tome el control, no se asuste. Él no va a hacer locuras con el timón de su vida. Al contrario, Él le va a guiar a usted en su vida. Pero cuando usted viene a la iglesia y le entrega su corazón a Cristo, eso apenas es el comienzo de muchas cosas que vienen después. Hay un gran porcentaje de gente en la iglesia que se conformó con el nuevo nacimiento. Si yo pregunto acá, ¿cuántos aquí somos salvos? ¿Cuántos aquí ya nacimos de nuevo? Probablemente todos van a levantar la mano y van a decir amén, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso. El paso más importante, la decisión más importante de su existencia, usted ya lo dio, si es que ya lo hizo. Si ya lo hizo y usted está seguro que su nombre está escrito en el libro de la vida, que usted se va con Cristo, usted ya tomó la decisión más importante de su existencia, que es lo que va a pasar con usted en la eternidad. Amén. Pero no todo termina allí, apenas está comenzando. Cuando un bebé nace, el momento del parto es tan complicado, tan estresante aquello, ¿verdad? Pero cuando al final nace y el médico dice todo bien con el bebé, ya no hay más que preocuparnos por el nacimiento. ¿Sí me explico? Yo tengo 2 hijos y cuando ellos nacieron, al siguiente día que ya llegamos con ellos, con él primero a la casa, ya no estaba yo preocupado por el parto, ya lo tenía ahí en la cuna. ¿Sí me explico lo que le digo? Cuando usted viene a Cristo, ya el Señor ya no está preocupado por usted, ya usted vino a Cristo, pero ahora viene otra cosa, porque cuando el bebé llega a la casa, ya no se trata de que nazca, ahora se trata de que comience a crecer saludablemente y de que se vaya desarrollando. Cuando usted y yo venimos a Cristo es apenas el comienzo. Dios, hay fiesta en los cielos, pero al siguiente día, como quien dice, ¿verdad? Dios dice, ok, ahora vamos a crecer, ahora vamos a desarrollarnos, que tiene que ver con esa condición espiritual de la que yo le hablaba al principio. Ahora, yo conocí a un muchacho cuando yo conocí al Señor. Yo recuerdo que llegué a la iglesia después de una vida muy sucia, y yo llegué a Cristo con tantas cosas y tantos traumas y tantas cosas en mi vida. Y conocí a los jóvenes de la iglesia que eran tan diferentes a mí, hablaban tan diferente a mí, porque eran así, se veían, eran jóvenes de iglesia, ¿me entiende, verdad? Jóvenes de verdad de la iglesia. Hablaban diferente a mí, no eran malcriados, no decían chabacanadas como las que yo decía, eran muy así, muy ellos para hablar, muy educados, muy adoraban a Dios, levantaban sus manos, cerraban sus ojos. Yo, para mí todo eso era nuevo. Pero había un muchacho que él me llamó la atención desde el principio, y de hecho chocamos, porque hablaba igual a mí, y era malcriado igual a mí, y era mal hablado, y era chabacán igual a mí, pero tenía 20 años de estar en la iglesia. Entonces eso para mí fue curioso, porque yo lo comparaba a él con los otros. Yo decía, bueno, pero ¿de qué se trata aquí? ¿No se trata de que este debería de ser como aquellos? ¿Por qué este no es como aquellos? Por la misericordia de Dios, mi atención no se detuvo en él. Si yo hubiese sido
si no hubiera tenido Dios misericordia de mí, yo me hubiera puesto mi atención en Él y Él me hubiese hecho caer a mí, como hizo caer a muchos. Y yo vi eso con mis ojos. Curiosamente, la persona más peligrosa entre los jóvenes para los nuevos no era yo, era Él. Pasaron 4 meses, a los 4 meses de haber recibido a Cristo, fui bautizado en aguas. A los 8 meses fui bautizado en el Espíritu Santo. Al año y medio yo ya estaba estudiando en la escuela de liderazgo de mi iglesia, me gradué, luego vino el instituto bíblico, comencé a estudiar, me gradué, me casé. Comenzaron a suceder cosas en mi vida que son las cosas lógicas que deben de pasar en la vida de una persona que viene a Cristo. Una persona que viene a Cristo, desde el momento que viene a Cristo, deben de comenzar a suceder cosas positivas en su vida. Y comenzaron a suceder. De repente yo veo hacia atrás y veo a este muchacho exactamente en la misma posición que cuando yo comencé. Y yo veía hacia atrás y yo decía, ¿qué le pasa a él? ¿Por qué no avanza? No lo decía quizás desde la arrogancia, me preguntaba, ¿por qué no avanza? ¿Cómo es posible que yo tengo menos de 2 años de estar en la iglesia? Decía yo, y yo estoy alcanzando metas espirituales en mi vida. ¿Por qué yo tengo anhelo por la palabra de Dios y a este le importa poco la palabra de Dios? ¿Por qué es que yo adoro a Dios y yo lloro en los cultos y el Espíritu Santo toca mi vida? ¿Por qué hay una sensibilidad en mí y en Él no la hay? Si Él tiene 20 años de estar acá y yo tengo 2 años de estar acá, ¿por qué en Él no hay esa sensibilidad? Me preguntaba yo. Y han pasado 22 años. Y en esos 22 años, muy probablemente, digo, no quiero pecar, pero muy probablemente está en el mismo lugar. Entonces aquí viene una pregunta. Si la iglesia es un lugar para crecer, donde la presencia de Dios se mueve, porque aquí la presencia de Dios se debe de mover. Si la iglesia es eso, ¿por qué algunos crecen y otros no? ¿Por qué en algunos ese estado espiritual es constante, vivo y apasionado por Cristo? ¿Y por qué otros se apagaron en el camino y ya no volvieron a encenderse y no avivaron el fuego? Allí el avivamiento es necesario. Allí el avivamiento es más que necesario, es urgente. Pero vea, el versículo 2 dice de este hombre que él era traído. Él era traído al templo. Fíjese bien, Pedro y Pablo estaban allá. Ellos entraban y adentro había un culto, hermano. Pedro y Juan estaban ahí. Y cuando Pedro y Juan estaban en un lugar, había algo que sucedía, había un alboroto. Ellos eran en ese momento los canales de la gloria de Dios. Si Pedro y Juan estaban en un lugar, había milagros, endemoniados revolcándose en el piso, mujeres siendo sanadas de enfermedades, niños siendo resucitados, paralíticos levantándose de la silla de ruedas, los ciegos estaban viendo, los sordos oían, los mudos estaban hablando. Si Pedro y Juan estaban allí, algo estaba sucediendo, porque eran los canales en ese momento. Pero este hombre, curiosamente, llegaba. Lo llevaban, dice, alguien lo llevaba, alguien lo cargaba. Este hombre dependía de que otros lo llevaran. Se movilizaba si lo movilizaban. ¿Sabe? La dependencia espiritual es uno de los más grandes males de los que sufre la iglesia de hoy. La dependencia espiritual es uno de los más grandes males de los que sufre la iglesia de hoy. Nos hemos vuelto dependientes a muchas cosas. Dependemos de motivaciones e incentivos para nosotros movernos hacia Dios. Dependemos de oraciones de otros. Lléveme en oración, pastor. Quizá eso podría ser aceptable para una persona nueva en la iglesia, mas no para una persona que tiene años ya en la iglesia. Usted no le tiene que estar pidiendo a su pastor que ore por usted. Suficiente tiene el pastor para estar orando por todo el mundo. Y mucho menos por sus hijos. Porque pedirle al pastor que ore por mis hijos es un pecado, déjeme decirle. Yo tengo que orar por ellos. Mis pastores no tienen por qué orar por mis hijos. Yo tengo que orar por mis hijos. Así que ojalá y hoy sirva esto para descargar un poquito al pastor, y de aquí en adelante ya el pastor va a decir, todo el mundo me pedía que orara por los hijos y nadie, las hermanas no me dicen nada, decía el pastor.
porque nadie debería de estar orando por sus hijos. Usted tiene que hacerlo. Si alguien por ahí se le acerca y le dice, hermano, quiero decirle que yo oro por usted, pues gloria a Dios y muchas gracias, hermano. No lo deje de hacer, ojalá, gloria. Pero si no lo hace, tranquilo que yo lo hago, no hay problema. ¿Qué pasa, hermano? Dios nos llama a la independencia espiritual. Elías dice que con el altar arruinado de los profetas de Baal, 850 profetas enfrente de él, 450 profetas de Baal y 400 de Acera. Y dice que Elías tomó esas piedras, el altar arruinado que ellos usaron antes para invocar a Baal y a Acera. Luego Elías con sus manos lo reconstruye, forma una plancha de piedra. Luego pone él la leña y luego traen el animal y él pone el animal en el lugar. Y cuando ya está preparado el altar, Elías entonces invoca el nombre de Jehová y el fuego cae inmediatamente en el altar. El fuego, óigame, el fuego cayó porque Elías había hecho el altar. Y cuando usted hace su altar, el fuego de Dios le va a acompañar a usted en su altar. Si usted le dice a su pastor que ore por usted y por su casa y por su familia, mientras usted duerme, el altar de él está encendido y el fuego cae en ese altar. Debería de ser suyo ese fuego, pero el fuego está cayendo sobre el altar de otra persona que está haciendo lo que usted y yo deberíamos de hacer. Eso se llama dependencia espiritual, hermanos. Y hay una urgencia de independizarnos. Hay una urgencia de independizarnos espiritualmente. Pero viene el centro y quizás lo más grave de lo que yo le quiero comentar hoy. Y es que este hombre no solo lo traían, sino que cuando llegaban a la iglesia, este hombre le decía, a quien lo iba cargando le decía, déjame aquí en la puerta. Y no entraba. Si yo hubiera sido quien lo llevo cargando, yo le pregunto, ¿cómo que en la puerta? ¿Y qué te vas a quedar haciendo aquí en la puerta? Allá adentro está Pedro, allá está Juan, aquí lo estoy viendo, está orando por alguien, un ciego acaba de ver, aquel sordo yo lo conozco, aquel mudo lo conozco y está gritando. ¿Por qué te vas a quedar en la puerta si tienes una gran necesidad? Entra, que allá está pasando algo, allá hay un fuego allá adentro. Y el cojo decía, no, aquí me quedo en la puerta. Él se quedaba en la puerta. La puerta o una puerta es un lugar de paso, de transición. Sí, esta puerta grande, por cierto, está hecha para que usted se vaya y usted entre, pero no está hecha para que nadie se quede allí. ¿Por qué? Porque la puerta no solo es un lugar de paso de transición, no es un lugar para quedarse. La puerta es un lugar que conecta lo de adentro con lo de afuera, y mucho cuidado, eso es peligroso. Mucha gente se apaga espiritualmente porque no quiere desconectarse de su vieja vida. No quiere desconectarse de su vieja vida. Este joven del que yo le hablo, mientras estábamos en la reunión de jóvenes cantando, adorando, él siempre estaba acá, pero estaba viendo así con disimulo para afuera, porque sus 3 amigos de toda la vida lo esperaban al otro lado de la acera, que desde allá estaban con el pie en la pared viendo lo que estaba pasando en el culto. Yo siempre lo observé, él veía hacia el otro lado, él estaba conectado con lo de afuera, él no estaba conectado con lo que Dios estaba hablando acá adentro. Usted y yo podemos estar acá sentados, pero nuestro corazón estar conectado afuera. Mientras usted no se desconecte de lo de afuera, usted no puede conectarse con lo de adentro. ¿Sí me entiende lo que le digo? Cuando usted y yo venimos a la iglesia, debemos de conectarnos con lo que el Señor está hablando acá. Si usted acaba de venir a Cristo, desconéctese. Y si usted dice, no puedo, pídale ayuda al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo va a hacer en usted. Yo llegaba donde mi pastor, escúcheme, frustrado. Yo no dejaba de escuchar la música que yo había escuchado, hermano, por más de 10 años. Y yo llegaba donde mi pastor, escúcheme, yo llegaba a llorar. Yo no sé si a él le daba risa, pero yo me sentaba enfrente del escritorio de él a llorar. ¿Y por qué te pasa? Yo le decía, ayer oí música otra vez, pastor. Pastor, ayer se me salieron las malas palabras. Yo lloraba y quizás le daba risa, pero el pastor me decía esto, se paraba y me abrazaba y me decía, tranquilo, que el Espíritu Santo está haciendo la obra en ti. Tranquilo, que el Espíritu Santo está haciendo la obra en ti. ¿Sabe qué sucedía? Yo luchaba con aquellas migajas de Egipto que venían en mí, pero ya mi corazón ya no estaba allá, mi corazón ya estaba en Cristo. Pero cuando nosotros no nos desconectamos de lo de afuera, entonces, hermano, Satanás ganará en esa batalla. Conocí a un muchacho, por cierto, en el Instituto Nacional Thomas Jefferson fue. Estábamos terminamos las conferencias evangelísticas y yo estoy ahí en un salón guardando mis cosas, y un muchacho se aparece por la puerta
Venía con la mochila agarrada así, al tote, me acuerdo, de tercer año de bachillerato. Y entonces yo me acerqué cuando lo vi, le digo, ¿buscas a alguien? Y me dijo, sí, quiero hablar con usted. Y yo, sí, claro, entramos y aparté unos pupitres y nos sentamos. Solo se sentó, tiró la mochila a un lado y se echó a llorar en el pupitre. A llorar. Y entonces yo estaba muy impactado de verlo llorando así y lo dejé llorar, y al final, cuando ya pudo hablar, yo le digo, ¿qué te pasa? Y me dijo, yo hice la oración que usted hizo de recibir a Cristo en mi corazón. Y yo le dije todavía en broma, ¿y por qué lloras? ¿Estás llorando de contento?, le dije yo. Y me dijo esto, es que Jesús no quiso entrar en mi corazón. Y entonces yo, ¿verdad?, me dio risa, porque yo dije, ¿cómo sabe él que no entró? Era una gran interrogante, hermano. Y yo le dije, disculpa mi pregunta, pero ¿por qué decís que no entró? Y me dijo él, es que usted no sabe quién soy yo. Y yo le dije, sorprendeme, le dije yo. Y me empezó a decir, es que yo soy esto, yo soy esto. Y me dijo cosas muy feas para un muchacho de su edad, muy, muy feas. Era un muchacho de la calle, de mundo, que vivía con gente mucho mayor que él, haciendo prácticas muy feas. Y entonces, después de decirme todo lo malo que era, se tiró a llorar otra vez en el pupitre. Y yo lo veía con un nudo, yo acá en la garganta, y a la vez pidiéndole a Dios, ¿qué digo, Señor? ¿Qué le digo? Y el Señor puso palabras en mi boca, y cuando él al fin se incorporó, le dije, te voy a demostrar que ya Jesús está en tu corazón. Ayer a ti no te importaba todo lo que me estás diciendo. Explícame, le dije, por qué ahora te duele todo lo que has hecho si ayer no te importaba. La diferencia es que hace unos segundos el Espíritu Santo entró en tu corazón. La diferencia es que hace unos segundos tú ya no le perteneces al mundo, le perteneces a Cristo. Y a partir de ahora, le dije yo, te va a doler tu pecado, porque habrá ese sentir del Espíritu Santo en tu vida. Yo lo invité a él a continuar, traté de conectarlo con quien pude. Luego me enteré que él ya estaba conectado en una iglesia, sirviendo. Allí estaba él ya congregándose, hermano. Para este hombre del libro de los Hechos, esa puerta era su estancamiento. Él no lo sabía. Él no sabía que quedarse sentado ahí en la puerta estaba estancándole toda su vida. Quizá entre nosotros haya alguien que piense que su vida está funcionando con lo que está haciendo. Y usted dice, no, pero es que eso no importa. No se ha dado cuenta, no te has dado cuenta de que te está estancando eso que no quieres dejar atrás. Hay muchas personas en la iglesia que ya deberían estar creciendo en su vida espiritual, en muchas áreas, pero no crecen. ¿Sabe usted quién las conoce perfectamente? Es el pastor. El pastor ve a las ovejas y el pastor ora por las ovejas. El pastor Ardón, él sabe y él ora y él dice, Señor, gracias por este varón, por esta hermana, gloria a Dios por lo que está pasando en su vida. Pero de otros él ora con angustia y dice, Señor, ¿por qué no crece esta oveja? Señor, ¿por qué él tiene un año de estar en la iglesia? Ya va para el liderazgo, ya va para el otro. ¿Y por qué con este varón que tiene 15 años estoy peleando y luchando con lo mismo, Señor? ¿Por qué no crece esta oveja? Cuando un bebé no crece, el pediatra lo que recomienda son vitaminas, ¿verdad? El pediatra lo mide y dice, para lo que pesa, debería estar más grandote. Así que me le va a dar esto, si no va a quedar enano. Y allá va la mamá a comprar las vitaminas y a meterle la vitamina para que crezca, pues, ¿verdad? Y luego a la otra cita, hasta que el doctor dice, no, pues mire, pues ya no creció, no le dé nada, porque más lo que le va a envenenar, ¿verdad? Enano se quedó, dice el doctor, ¿verdad? Óigame, en la iglesia no debería haber enanos. En la iglesia debería de haber gente que crece en el Señor, hermanos amados, que crece en el Señor. Por eso es que dice la palabra que vamos creciendo conforme a la estatura de Cristo. Creciendo. Por eso es que la palabra nos habla a nosotros de los ministerios que fueron puestos en la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo y para que vayamos creciendo conforme a la estatura de Él. Creciendo. Dice la palabra acerca de David, que David iba creciendo delante de los hombres y delante de Dios. Dice de David, y David crecía y adelantaba, dice del rey David, dice que iba creciendo, iba adelantando. ¿A dónde debería estar usted? Que usted ahora sabe que no está allí. Quizá alguien de nosotros esta tarde pueda decir, yo no debería estar aquí. Y no hablo de la iglesia,
Hablo de este momento de su vida. Hablo de esa situación en su vida. Hablo de eso en su vida que no le permite avanzar. Usted tiene que verse en el espejo y preguntarse: ¿por qué estoy en esta misma situación si yo debería de estar creciendo? Y quiero decirle algo con mucho dolor: usted va a llorar. Usted va a llorar al encontrarse con usted mismo y darse cuenta de que debería de ser algo muy diferente a lo que ahora es. Pero escúcheme bien, va a llorar para vida, va a llorar para restauración. Y después de que llore, y quizás llore mucho, respire profundo, porque el Señor le va a levantar la cabeza a usted. Y el Señor lo va a llevar a otro nivel. El Señor necesita que caigamos en cuenta, hermano amado. ¿Sí me explico? El cojo veía lo que pasaba adelante, pero no caía en cuenta. Al cojo se le tenía que hacer así, decirle: hello, hey, despertá, hello. ¿Sabe cuánta gente hay en la iglesia hoy que dan ganas de hacerle así, de llegar delante y decirle enfrente, hermano, pasarle, hermano: hello, hermano, hola, hermano, hey, hermano, hello. Se fue el 2021, estás en el mismo lugar, hello, ¿qué pasó el 2021? Pero cuando, perdóneme la expresión, pero cuando caiga la peseta, van a venir cambios. Van a venir cambios. Pedro, después de haber negado a Jesús, cuando él escuchó al gallo que cantó la tercera vez, le cayó la peseta, hermano, y le cambió la vida. Le cayó la peseta, Pedro. Y luego Pedro se lo encuentra en la playa, ¿verdad? Y Pedro no sabe qué decir. Cuando nos encontramos con nosotros mismos, no sabemos qué decir. Pero Jesús se adelantó. Y Jesús, platicando con todos, de repente dijo: Pedro, ¿me amas? Al que lo negó 3 veces. Y Pedro dijo: Señor, tú sabes que te amo. Ya no dijo yo te amo, él dijo tú sabes hasta dónde llega mi amor. Ya no me voy a poner a alardearte, tú sabes hasta dónde llega. Así que la respuesta es: tú sabes cuánto te amo, yo no sé. Y el Señor le devuelve el ministerio y le profetiza hasta de que se va a morir a Pedro, literalmente. Pero lo restaura. Y al final Jesús pregunta la tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y dice que Pedro se puso tan triste que le dijo esto: Señor, tú sabes. Y ese verbo del final no es el mismo que las primeras 2 veces. Al final Pedro le dice: tú sabes que te quiero. Ya no le dice tú sabes que te amo, le dice tú sabes que te quiero. Mi amor hacia ti se queda en te quiero. Si digo otra cosa sería un hipócrita, un mentiroso conmigo mismo. Mi amor llega a cariño, solamente te quiero. Óigame. Jesús no se asustó. Jesús no le dijo: ¿cómo? ¿No me amas? ¿No me amas, Pedro? Después de todo lo que yo he hecho por ti, ¿solo me quieres? ¿No me amas? Jesús dijo: apacienta mis corderos. Ah, ¿me quieres? Sí, Señor, nada más te quiero. Apacienta mis corderos. Me basta con eso. Apacienta mis corderos. Usted y yo pensamos que nosotros debemos de aprender a amar a Dios con todo nuestro corazón. Óigame, hermano, nosotros aprendemos a amar a Dios cuando entendemos cuánto nos ama Él a nosotros. Por eso es que vivimos torturándonos en la iglesia pensando que somos malos porque no lo amamos. Pedro le dijo: tú sabes que te quiero. Sea honesto con Dios. Un paso importante para que nosotros lleguemos a ese despertar espiritual es aceptar cuál es la condición de nuestra relación con Dios. No seamos hipócritas del siglo XXI, fariseos del siglo XXI, sepulcros blanqueados. No seamos eso. Sea honesto con Dios. Si a usted le cuesta amarle, si a usted le cuesta dedicarse a Él, hable con el Espíritu Santo, pero sea honesto y sincero. Y diga: Señor, yo no puedo. Este libro me aburre literalmente. Espíritu Santo, haz algo en mí porque algo está mal en mí. No me puede aburrir tu palabra, pero a mí tu palabra me aburre. Espíritu Santo, te lo pido, te lo suplico, haz algo en mi vida. Aviva el fuego que había en mí.
Y si nunca lo ha habido, tenemos que ser sinceros y decir: Señor, yo no sé qué es esto, yo necesito este fuego en mi vida, yo necesito que algo suceda. Dice la palabra que Él está cerca de los humildes, de los quebrantados de corazón, de los contritos de espíritu. El Señor necesita que vayamos a su presencia y decirle: Señor, hermano, mire, algunas veces somos tan religiosos, ¿verdad? Y venimos a la iglesia, aleluya, lo estamos quebrados por dentro. Y estamos quebrados, ¿verdad? Al liderazgo le suele pasar eso, y le puede pasar eso, y es muy peligroso, porque como servimos, y como soy líder ahora y soy el ayudante del pastor, o el asistente del pastor, o el copastor o pastor asociado, como le quiera llamar, ¿verdad? Aleluya, oiga, me está quebrado por dentro. Pero somos tan religiosos que no hablamos con Dios de nuestra condición, y salimos de aquí igual a como entramos, no venimos a nada. Y aquí entre nosotros podría haber algo que se le pasó el 2021 sin venir a nada más que a sentarse. Ocupó la silla, le hubiéramos cobrado por ocupar la silla, porque a nada vino. ¿Sí me entiende lo que le digo, hermano? El cojo estaba como estaba por quedarse en esa situación, y él no cambiaba, no le importaba. Hay personas que, hermanos, se quedaron estancadas en tantas cosas y no pasaron de ahí. Voy terminando. Las desventajas de quedarse en la puerta, como lo hizo este hombre. Quedarse en la puerta estanca en el pecado. Por eso es que esa es la razón por la que hay gente que cae tan fácilmente. Y el hermano fulano, no, fíjate, ya lo vieron, otra vez allá en lo que estaba. ¿Y por qué? Dice el pastor, si aquí estaba. Sí, pastor, pero fíjese, como siempre después del culto, ahí los amigos lo venían a traer, y ahí no sabemos nosotros qué se hacía, pues, ¿verdad? Lo íbamos a buscar, pero los amigos llegaban, y llegaban antes de nosotros, o cuando estábamos ahí nosotros, y a él ni caso nos hacía. Así que no sé, allá ya lo vieron tomando otra vez. ¿Por qué? Porque se quedó en la puerta. Porque él estaba viendo hacia afuera, no estaba viendo hacia adentro lo que estaba sucediendo. Aunque estaba en la iglesia, su corazón estaba listo y preparado para el mundo. Hay gente en la iglesia que aquí está, pero está listo para el mundo. Está preparado. Cuando le llame su amigo, cuando le llame su amiga del alma, ella está preparada para irse con la amiga del alma. Quedarse en la puerta desenfoca. No nos permite concentrarnos en Dios. Eso se llama dualidad. Corazones divididos. Por eso es que Elías le dijo al pueblo. Fíjese que Elías no le habló a los profetas en ningún momento. Elías le habló al pueblo. Porque aquí estaban los profetas de Acera y los profetas de Baal, y el pueblo en medio. Así que Elías no le habló a los profetas, no tenía nadie que hablar con ellos. Elías le habló al pueblo. Y al pueblo le dijo: ajá, acá están los de Acera y aquí los de Baal. ¿Con cuál se quieren ir ustedes?, les dijo. Si son de Acera, levanten la mano los de Acera, allá están, váyanse, les dijo Elías. ¿Quiénes son de Baal? Levanten la manita, los quiero ver, váyanse con los de Baal, allá están. Y luego Elías dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos?, le dijo Elías. Algunos de ustedes se quieren ir para allá y otros para allá. ¿Qué esperan para irse?, les dijo Elías. Váyanse, pero que se queden aquí solamente aquellos que van a adorar a Dios, pues adoren a Dios y no se muevan de allí. Quizá tú estás aquí hoy y tienes que entender que debes tomar una decisión, y deja de claudicar en tu corazón. Ahora estás aquí, pero te esperan allá afuera, te espera el mundo. Y tú impacientemente vas a correr. Quedarse en la puerta estanca en la inmadurez espiritual. Dice el escritor de los Hebreos: aquel que participa de la leche, porque él está hablando de la inmadurez espiritual. Él le dice al pueblo, debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, les dice: ustedes tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. O sea, les dice el escritor: ustedes debiendo ser maestros, a ustedes hay que decirles A, E, I, O, U. Eso les está diciendo el escritor. Ustedes deberían de ser maestros, les dice, pero hay que enseñarles lo básico. Lo básico hay que enseñarles. Que no se enoje con los pastores, y que viene enojado y que anda peleando con todo el mundo por cualquier cosa. Eso es lo básico. Y el escritor les dice: ustedes deberían de ser maestros, líderes. Yo veo que aquí casi no hay hombres, no los veo. Me imagino que están pastoreando los varones. Dígale a su esposo que yo dije que dónde está, dígale.
Las hermanas aquí, dígale a su esposo, mira, hermano que iba a predicar, ¿sabes quién era? Dígale, pero él dijo que ¿dónde estabas? Que no te vio. O vino el otro culto. Y todo aquel que participa, dice, de la leche, es inexperto en la palabra. Les dice el escritor, ustedes, yo les quisiera dar comida, pero tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿A quién se le da la leche, desayuno, almuerzo y cena, hermano? A los bebés, ¿verdad? Desayuno, almuerzo y cena. Pero a una persona adulta no se le da leche. Amén. Así que si usted ya tiene un tiempito, ya deje de andar pidiendo pacha. La leche espiritual es lo que queremos oír siempre. El evangelio que nos gusta y cómo nos gusta. El alimento sólido es lo que dice la escritura, como está escrito, sin cambiarlo y sin adulterar la leche. La puerta nos hace tardos para oír, la puerta nos impide crecer, la puerta nos estanca, queridos hermanos, la puerta nos estanca también en la desobediencia. Le dice Pablo a los Corintios, de manera que yo, hermanos, similar, mire, esto es paralelo a lo que acabamos de ver en Hebreos. Les dice, de manera, hermanos, que yo no pude hablarles como espirituales. Les dice, ¡oh, qué palabras más fuertes! O sea que Pablo llegó con un discurso teológico muy profundo, pero de repente los vio y notó cuáles eran sus actitudes. Y dijo Pablo, y la hermana fulana, no, que fíjate que ella está enojada. Y la otra, no, ella está amenazando al pastor que se va a ver a toda la familia de la iglesia. Y los líderes no vienen a las reuniones, no vienen. Y Pablo dijo, ¿cómo? Así que Pablo tuvo que cambiar el sermón y buscó otro, hermano. Y les dice Pablo, como a niños les tuve que hablar y les tuve que dar leche en lugar de alimento sólido, porque no eran capaces. Les dijo Pablo, hermano, qué palabras más fuertes. Y luego les dice Pablo, y con esos hermanos cierra con bomba atómica, y no son capaces todavía, les dice Pablo. Ay, Dios mío, hermano. ¿Cuál es el problema más grande de la mayoría de cristianos? La mayoría de cristianos, hermano, no guardamos lo que se nos dice. No guardamos lo que se nos dice. No guardamos indicaciones, no seguimos indicaciones. Y si no seguimos indicaciones tenemos un gran problema, porque hay miles de personas que van a la iglesia, escuchan indicaciones, pero salen de la iglesia como si nada se les hubiese dicho. Salen de la iglesia a hacer precisamente aquello que ya no deberían hacer, pero no seguimos indicaciones. ¿Cuántos aquí queremos que Dios haga algo en nuestra vida? Unos 3 o 4, le voy a dar la oportunidad. ¿Cuántos aquí queremos que Dios haga algo en nuestra vida? Escúcheme, hermano, ¿sabe? Dios quiere que usted y yo aprendamos a obedecer primero a lo que Él dice, antes de a lo que Él hace. Nosotros queremos ver milagros en nuestra vida, queremos ver a Dios moverse en nuestra vida, pero hermano, Dios quiere que valoremos primero lo que Él dice que lo que Él hace, y que tomemos en cuenta y tomemos decisiones cuando Él dice y no cuando Él hace. El cristiano que aprende en la iglesia a seguir indicaciones, es inevitable que crezca. Es inminente que esa persona va a crecer y va a prosperar. La persona que sigue indicaciones va a crecer, hermanos, y va a prosperar. La palabra de Dios es un conjunto de indicaciones, de diseños ya establecidos por Dios que funcionan. Indicaciones que funcionan, diseños que funcionan. Dice la palabra de Dios que el sexo antes del matrimonio es pecado y que se llama fornicación, y que ningún fornicario entrará al reino de los cielos. Es una indicación. Es una indicación. Si hay una persona, y lo digo con muchísimo respeto, que nos está viendo o que va a ver este mensaje y tienen una vida juntos y se están congregando hace 5 años, tienen hijos, tienen una vida juntos, nunca se han casado y no se quieren casar, yo les pregunto, ¿por qué? Hermanos amados, con mucho respeto, ¿qué parte no se entiende? No van a ir con Cristo, se van a quedar los dos juntitos en la cama. Y si los niños eran salvos, ellos se van y ustedes se quedan a la gran tribulación. Son diseños. Con mucho respeto,
Estuve en una iglesia en Oriente hace 3 meses. Y yo desde que iba llegando a la iglesia, el pastor me estaba esperando cerca ahí. Y yo me di cuenta que en la iglesia nadie llevaba mascarilla. Entonces yo me asusté, ¿verdad? Y agarré el alcohol y me eché en todos lados y hasta un traguito me tomé. Eso es mentira para los que estaban en la transmisión. Mentira, es broma. No, porque ahora es de tener cuidado, hermano. Como uno a todo le echa alcohol, ¿verdad? Y de repente en la bebida no se dio cuenta que se le fue el chorrito para la Coca-Cola. Y en el camino allí, ¿verdad? El pastor metiéndole la pata al carro para la casa, hermano. Y la esposa del pastor, ¿y qué te pasa, verdad? No sé qué tenía la Coca-Cola, le dice. Hay que tener cuidado con el alcohol. Y yo llegué, yo estaba asustado. Y entonces yo dije, bueno, ya se la van a poner quizás todos al mismo tiempo. Dije yo, ¿verdad? No. Desde los más jovencitos, todo el mundo. Solamente una hermana que estaba a mi lado derecho tenía su mascarilla puesta. De toda la iglesia. Y yo prediqué con mascarilla. Y tuve tantos deseos. Dios sabe cómo quería yo decirles, pero me iba a sacar a patadas el pastor, así que no podía hacer eso. Pero cómo quería yo decirles, ¿por qué no seguimos indicaciones? Ni a usted ni a mí nos gusta estar con eso, hermanos amados. A mí no, a mis hijos, verlo con eso en la carita. Estamos desesperados. Es una indicación. Voy terminando porque ya se pusieron bien serios. ¿Sabe? Este hombre tenía toda su vida en esa condición. Vamos a terminar en los versículos al final de Hechos. Si usted lo tiene aún, por favor. Hechos 3, 4 en adelante. Dice así. El versículo 3 dice: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Y Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo ni plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le dice: levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo, oiga esto, le vio andar y alabar a Dios. 10, oiga lo que dice el 10. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Póngale atención a lo que dice el versículo 10. Le reconocían que era el que llegaba y se sentaba. Llegaba solo. El versículo 2 dice que lo ponían y que lo traían. El versículo 10 no dice eso. Dice que él llegaba y se sentaba. El texto dice que él era cojo. No dice que era paralítico. El paralítico no puede caminar, el cojo sí puede caminar. Con dificultad, pero sí puede caminar. Pero a él le gustaba que alguien se lo echara a los hombros y lo llevara a la puerta. Y eso, ¿sabe qué provocó en él? Que se estancara en su vida. Fue hasta que este hombre vio a Pedro y a Juan. En ese momento viene la misericordia de Dios sobre su vida. Algún día quizá él entendió que su error más grande era haberse quedado en la puerta. ¿Cuántos anhelamos, hermano, ver la gloria de Dios en nuestra vida? ¿Verdad que sí, hermanos? Y Dios tiene todo el deseo de derramar de su gloria sobre nuestra vida. Esta es una tarde para preguntarnos: ¿a dónde estamos nosotros ahorita? Quizá entre nosotros hay alguien que se identifica tanto con este hombre que diga: yo estoy ahí, yo estoy estancado, yo estoy estancada allí. Y no me muevo, allí me he quedado. Ahora el llamado de Dios es que usted se levante y ande. El Señor nos dice ahora: levántate y anda. Levántate de la puerta, levántate del estancamiento, levántate del apagón, porque ahora voy a derramar de mi espíritu sobre ti y te voy a llenar otra vez y te voy a hacer saltar y andar y adorarme a mí como nunca lo habías hecho.
Quizá alguien diga, no, pero yo ya no puedo, si supiera todo lo que yo he hecho. Óigame, el Señor simplemente le tocará los tobillos y los pies para que se vuelva a levantar y para que vuelva a andar. ¿Cuántos queremos eso, hermano? Amén. Póngase de pie un momentito, por favor, para que oremos.